Amén. Shabbat shalom a todos, amados. Que Adonai los bendiga grandemente. Bendito es el Creador. Ya dimos un ciclo a la Torah y nuevamente vamos a comenzar con este maravilloso libro que es principalmente, lo conocemos como Génesis, pero el nombre en hebreo es Bereshit. Vamos tratando de igual manera en modificar nuestro lenguaje porque no es que tenga algo de malo decir Génesis, pero cuando nosotros escudriñamos de dónde viene, viene de Gen, Isis. Sabemos que Isis era una diosa egipcia y bueno, hay mucha contaminación. Pero bueno, si tú dices Génesis, no pasa nada, nada más tratando de comprender justamente cómo se van llamando en hebreo. En este momento vamos a estudiar Bereshit, que propiamente es la primera palabra que aparece en el primer libro de tu Biblia. Ahora, tenemos que ponernos a pensar, amados, que si vamos a empezar a estudiar la Torah, ¿no sería algo lógico que empezara primeramente con enseñanzas o con instrucciones? ¿Como qué? La palabra Torah en hebreo viene de la raíz propiamente de la escritura en hebreo, derecho o enseñanza. Eso significaría en español. Y viene de la palabra en hebreo yara, que significa aceitear, dirigir o tirar. Es como cuando tú tiras una flecha y das en el blanco. Es propiamente lo que significa. Entonces, si vamos a estudiar la Torah, ¿no sería como algo lógico que el Todopoderoso comenzara con instrucciones? Sin embargo, las instrucciones las vamos a comenzar a ver hasta el libro de Éxodo, Números, en Levítico, en Deuteronomio, pero no en justamente en Bereshit, en el primer libro. Voy a mencionar Génesis por los nuevecitos, ¿ok? Entonces, no propiamente la vamos a ver ahí. La pregunta sería, ¿por qué el libro de instrucciones, que así se diría en español, por qué el libro de instrucciones no comenzó con instrucciones? Y a manera de reflexión, quiero que por ahí más o menos piensen y pueden escribir ahí en los comentarios, ¿por qué piensan ustedes que el libro de instrucciones no comenzó con instrucciones? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Vamos a leer nada más dos, tres comentarios para no extendernos. Ok, Daya, ese es muy buen punto. Primero, conocer quién es el padre. ¿Alguien más? Pues no había quien darle Todavía no descripciones. existía a quien darle. Exacto, hermanita, me la ganó. Ok, dice María, tenía que haber ejemplo y la creación. Ok, todas son respuestas muy buenas. ¿Cuándo comenzó todo? Claro, si nosotros nos damos cuenta, el Todopoderoso, inclusive este patrón lo vamos a ver cuando saca su pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué es lo que dice el Eterno en las 10 Dabar, en las 10 palabras, en los 10 mandamientos? No comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no comienza eso. ¿Qué comienza diciendo? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, se presenta primeramente. Cuando tú te presentas, bueno, en este caso es como un signo de autoridad porque yo soy Dios, ¿no? Es lo que él está diciendo. Y es lo mismo aquí, aunque la escritura se llama Torah, que son instrucciones, el Todopoderoso comienza dando magnificencia de quién es él. Él comienza presentándose. Podemos darnos cuenta que la Torah parte con una historia de la creación del Eterno para darnos una declaración de su poder. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que sepas quién es tu creador y comienza con ello. En Salmo 11:6 dice, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, todos sus mandamientos son fieles. Es un signo de autoridad el que la Torah comience con un creador y ese creador presentándose ante su pueblo, diciendo, yo soy quien cree todo esto, yo soy tu creador, yo soy tu hacedor. Eso es algo interesante, amados. Bien, ahora vamos a comenzar. Como les dije en un principio, no vamos a estudiar toda la porción, son mucha información. Tan solo con el primer versículo, con ese podríamos quedarnos aquí una hora platicando. Con un solo versículo, en específico el libro de Génesis, de Bereshit, en específico ese, ¿por qué? Porque viene todo, es mucha información y tú puedes analizar palabra por palabra y también significa algo. Vamos a comenzar leyendo. Bereshit 1, versículo 1 al 2. En principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra.
Pero la tierra se precipitó en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre las aguas. Seguramente en tu Biblia tú vas a ver que aparece en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No es la traducción más fidedigna. La traducción más fidedigna es en principio. No dice en el principio, dice en principio. ¿Y esto por qué es? Porque primeramente aparece una bet, una letra bet en hebreo, y posteriormente aparece reshit. Es como en principio, en primicias. Eso también significa. Y también vemos que aparece Elohim Aleph Tav. Por lo general, todas las Biblias omiten este Aleph Tav, y este Aleph Tav también nos dice muchas cosas. Entonces, vamos ahorita por partes. Vamos a leer. Al mirar el texto hebreo de este versículo, es muy notable que la primera letra, que es una bet, que es esta, acuérdense que se lee de derecha a izquierda, se escribe más grandes que las demás letras. Esto no lo vemos en español, esto tú lo vas a ver en hebreo. En hebreo no hay mayúsculas y minúsculas, pero cuando tú ves que una letra la escriben sobresaltada es por algo. Y hay muchos ejemplos dentro de la escritura, pero ahorita nos vamos a enfocar en este. Entonces, la letra más grande que las demás, llamada Bet Rabati, que es una letra Bet grande, como mayúscula, podríamos decir. Hay que tener en cuenta que, por lo general, todas las letras hebreas se escriben según la misma escala, o sea, todas son del mismo tamaño. La letra Bet representa casa, Beit, casa. Elohim creó el mundo como una casa. Aquí hay muchos, desde mi punto de vista, amados, hay muchas perlas escondidas tan solo en esta palabra. Primeramente, Beit, casa, Dios creando una casa para que su pueblo, para que la humanidad viva, que es esta tierra, pero también una casa como primicia. ¿A qué te suena eso? Una morada como primicia. Beit Reshit. A Yeshua. Exactamente. Su manifestación, amados, su extensión, la luz del primer día. Ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, exacto, aquí hay, les digo, varias perlas, ¿no? Primeramente, como Dios creando una casa para nosotros, pero también Él proviéndose de una morada en este plano terrenal. Entonces, vemos que dice, enfatiza que la creación comenzó con grandeza y plenitud, o que el mundo fue creado con benevolencia. Benevolencia es bendición, verajá, que también empieza con bet. Y pues bueno, algunos midrashim indican que la bet simboliza el número 2. Cada letra en hebreo, amados, tiene un valor numérico. La bet tiene el valor numérico de 2. Y esto nos puede enseñar un mundo creado con un plano terrenal y un plano espiritual. Oye, Lore, ¿de dónde sacas todo eso? Bueno, lo vemos tan solo en el primer versículo. Si te das cuenta, dice, en principio Aleph Tav creó los cielos, plano espiritual, y la tierra, plano terrenal. La escalera que soñó Jacob, esa la vamos a estudiar más adelante, tocaba la tierra y tocaba los cielos, signo de nivel terrenal, nivel espiritual. Y es lo mismo, el mundo es dual, amados. El mundo encontramos muchas cosas duales, el día y la noche, hombre, mujer, y también así vamos a ver esta, pues vaya, vamos a ver esta manifestación que a lo largo de muchas porciones hemos estudiado acerca del Todopoderoso como el Rúa, como justamente el Dios invisible que habita en luz inaccesible, y su manifestación visible, que es su palabra, que ahorita lo vamos a escudriñar. Ahora, todo por la palabra fue hecho. Esto es significativo ya que la letra Bet representa una casa. En el contexto de este relato, la creación representa el Bet Hamikdash, que es el templo, ¿no? Superior, que está entronizado, que ese también lo vemos en Apocalipsis, después la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos. Emanando de la presencia del Todopoderoso comienza la creación y se pronuncia primero los 10 dichos. Reshit, lo que justamente estábamos comentando, Bet, Reshit. Por eso te digo que es importante nosotros, en la medida de lo posible, leer la escritura en su idioma original. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos de mucha riqueza y de muchas cosas que están ahí, pues a simple vista, pero que no las vemos porque lo que nosotros tenemos, pues es una traducción, amados, y se pierde mucho ello.
Ahora, voy a estar citando muchos textos judíos, no porque yo diga, ay, miren los judíos acá, no, sino porque me impactó, amados, que en Génesis, desde el primer versículo, nosotros vemos a nuestro amado Mesías. Lo vemos ahí como la luz del primer día, como la palabra de Adonai. Y cuando tú escuchas a la amada casa de Judá, pues te va a decir que no, que Rashi dice que Dios no tiene una manifestación visible, menos antropomórfica, o sea, menos en forma de hombre, pero quiero citar ciertos textos judíos para que tú te des cuenta que ellos mismos también creían en, en, en esta emanación del Todopoderoso que era como activa, lo manejan como así. Entonces esto me impacta porque ellos también lo creían. Obviamente el judaísmo del primer siglo en adelante, pues bueno, ya se empezó por ahí a pues van a contaminar con tal de desafanarse de Yeshua, pero antes sí lo creían, amados. Y hay muchos textos también que dentro del judaísmo que lo avalan. El Pirkei Avot son comentarios rabínicos, dice lo siguiente, fíjense, con 10 enunciados fue creado el mundo. Estos 10 enunciados son los 10, y dijo Dios, o sea, hay 10 veces donde dice, y dijo Adonai. En Génesis 1, como actos de creación, una palabra de mando creativa introducida por el hebreo Bayomer. El relato de la creación comienza con la revelación de Dios mediante su habla, mediante su palabra. Toda la creación fue hecha por el habla de Dios y Dios dijo la palabra. Y así es como lo entendían los antiguos, de entre los cuales podría citarse segunda de Esdras. Señor mío, mi dueño, el primer día dije que en el comienzo de tus decretos dijiste que el cielo y la tierra sean tu habla y tu habla sea ejecutada. Tu habla ejecutaba, perdón. Sí, dense cuenta cómo se habla como la habla, como la palabra, algo animado, ¿se dan cuenta? Ahora vamos a estudiar un poquito el concepto de la memra. En Salmo 33:6 encontramos la palabra de Adonai diciendo lo siguiente: por la palabra de Adonai fueron hechas los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Él junta un montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Adonai toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Qué dijo Yeshua cuando iba a ascender? Salí del Padre y regreso a él, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual le envié. Salmo 107:20, envió su palabra, su dabar, su memra, y los sanó y los libró del sepulcro. ¿Se dan cuenta cómo en múltiples ocasiones habla de la palabra de Adonai, la davar? Entonces aquí vamos a encontrar distintos contextos, por ejemplo, en la Biblia hebrea, o sea, los hebreos, en los textos hebreos se dice la davar de Adonai, la palabra de Adonai. En los Targumín, que son escritos arameos del Antiguo Testamento, vas a encontrar como la memra de Adonai. Más adelante, avanzando en el tiempo, encontramos a Filón, que es filosofía judía helenista, mencionando el logos. Y probablemente esa palabra ya te sea más familiar porque la menciona Juan, ¿no? Y este era el logos y el logos estaba en el principio y empieza a mencionar el logos, pero no era algo nuevo, ya era algo que se manejaba desde antes. Y en el Midrash, pues bueno, se menciona inclusive como la Sefirot. Lo quise nada más poner como ahí nada más un asterisco, amados, o sea, para darnos cuenta que no es algo ajeno a la escritura, la palabra de Adonai, la memra, la davar, no es algo ajeno, sino que se ve en múltiples ocasiones y varias fuentes judías. Por eso dije desde el principio, fuentes judías, ya no digo cristianas, porque eso es algo también con lo que nos dicen mucho, ¿no? Ay, es que guardas Torah, pero no has salido del cristianismo. Pero es que las mismas fuentes judías hablan acerca de la palabra de Adonai. No es algo extraño a. Ahora vamos con el concepto los cielos y la tierra. Vemos que cuando la escritura dice que el Todopoderoso creó los cielos y la tierra, los cielos nos está hablando de un plano espiritual y la tierra de un plano terrenal. Pero observen cómo creó al hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Adonai Elohim modeló al hombre de la tierra
e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Fíjense qué interesante, amados, que la creación en general, el Altísimo primero hace lo espiritual y después lo terrenal. Pero cuando hace al hombre, lo hace primero terrenal y después espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que más domina en el hombre, amados? ¿Lo terrenal o lo espiritual? Lo terrenal. Ajá. Es correcto. Pablo nos dice en Romanos 8:6, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida. Nos habla de dos naturalezas que tiene el ser humano, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede, claro. Nosotros tenemos siempre esa inclinación al mal y tenemos en todo momento que estar luchando con ella, contra ella y tratando de elevarnos espiritualmente, porque tenemos esas dos naturalezas. Ahora, vemos estas dos naturalezas en varias instrucciones del Creador. Por ejemplo, vemos las tablas. En la primera tabla habla de la relación con el Creador, nivel espiritual, y la segunda la relación con tu prójimo, nivel terrenal. La tevilá sabemos que tiene que haber arrepentimiento primeramente, nivel espiritual, y posteriormente llevarlo al plano terrenal, que es hacer tu inmersión. La circuncisión, primero circuncidar tu corazón, nivel espiritual, y después circuncidar tu carne, nivel terrenal. La alimentación, estamos llamados a comer animales limpios, nivel terrenal, y también estamos llamados a comer alimento bueno, no cualquier alimento, ¿no? Y no estarnos nutriendo ahí de la cábala y de esoterismo, nada de eso, alimento bueno que es el pan de vida. ¿Te das cuenta cómo hay una dualidad siempre en muchos ámbitos de la vida? Porque así creó el mundo el creador. Y es conocer ello, digo, es maravilloso, amados, porque Él nos permite ir viendo más allá de su palabra. Ya no ya no, como dice Pablo, ya no con leche, sino poquito a poquito ir masticando, porque esto pues no es nada, amados. Hay conocimiento todavía más maravilloso que nos puede dar la escritura si la estuviéramos en hebreo. Pero díganme si esto no les vuela la cabeza, o sea, conocer cómo desde el principio hay tanta información que no te alcanza la vida para poderla comprender bien. Entonces, vemos estos cielos y tierra, nivel espiritual y nivel terrenal. Ahora, hay una frase también en el primer versículo que dice, hágase la luz. Génesis 1:3. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Es interesante esto, y lo vamos ahorita a analizar un poquito más también con fuentes judías, que hay muchos detractores y seguramente habrán oído a gente que dice, ay, la Biblia es un libro de mentiras, porque como en el primer día había luz y el sol se creó hasta el cuarto, ¿no? Y hablan en su ignorancia, porque la Torah tiene candados, la Torah es para quien quiere escudriñarla, para quien el Creador decide darle el entendimiento, no es para todos. Y la carne le parece una locura, ¿no? Las cosas del espíritu, dice Pablo. Entonces, cuando dice haya la luz, interesantemente Yeshua en Juan 8:12 dice lo siguiente, de nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La traducción ahí le hicieron yo soy la luz del mundo, no es la traducción más adecuada. La traducción más adecuada es Or HaOlam, que significa la luz del universo, amados. Y esta es una afirmación que pues no cualquier hombre puede, o sea, tú no puedes decir yo soy la luz del universo, no se puede. No se puede, aunque a sus discípulos vemos que más adelante les dice, ustedes son la luz del mundo, claramente Yeshua no estaba diciendo que él era la luz del mundo, sino que él era el Or HaOlam, que es otra cosa totalmente diferente, que es la luz del universo, amados. Ustedes y nosotros, o sea, ustedes y yo somos luz del mundo, pero no la Or HaOlam. La luz del universo es esa luz del primer día. Y ojo, esto no quiere decir que Yeshua fue creado. Él es una emanación del Creador. Es como cuando hablas, sale tu boca, sale tu aliento, pero no es que sea algo diferente, eres tú, nada más que es algo que emana de ti.
Y esto lo dice también Rashi, ahorita lo vamos a analizar. En la tradición rabínica, Elohim es llamado como la luz del mundo, Or HaOlam, o la luz del universo, fuente de toda vida, sabiduría y santidad. Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Interesante, en tu luz veremos la luz. Isaías 60:19, el sol no te servirá más como luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será Adonai, tu luz perpetua, el Dios tuyo será tu esplendor. Fíjense qué dice la Hagigá 12a, que es parte de comentarios rabínicos. Menciona que la luz del primer día no era la del sol, que el sol fue creado en el cuarto día, sino que era una luz espiritual, amados, una que iluminaba todo el universo. La Or HaOlam, oculta después del pecado y reservada solo para los justos. ¿Alguien tiene Salmos 112, versículo 4 e Isaías 9:2, amados? Mientras voy explicando, muchas gracias. Entonces, cuando Yeshua dice que él es el Or HaOlam, vaya, amados, es una revelación tremenda. Porque sí, si bien es cierto, la luz nos marca un camino, como nos dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu Torah, también nos está revelando la naturaleza de nuestro amado Mesías. Entonces, como la luz del universo, esa extensión, esa manifestación, esa luz del primer día que apareció en la creación de todo. ¿Alguien tiene Salmo 112, versículo 4? Amén. Amén, Berito, amén. muchas gracias. Adelante, Hermenta. Luz resplandeciente en las tinieblas para los íntegros. Él es misericordioso con los justos. Amén. Amén, Berito, muchas gracias. Luz resplandeciente para los íntegros. Dicen algunas fuentes rabínicas que esa luz, esa sabiduría, inclusive la menciona Salomón como la sabiduría, solamente está para los íntegros. Y yo te pregunto algo, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿No acaso dice que si nosotros no guardamos los mandamientos somos unos mentirosos y que no conocemos a Yeshua? Eso lo dice la Escritura, amados. Entonces, esa luz del primer día vemos que es esa extensión de nuestro Creador. Les digo, ahorita vamos a ver fuentes rabínicas que les ponen otro nombre, pero viene siendo esa manifestación del Creador, una extensión de Él, esa luz del universo. Isaías 9:2. Amén. Adelante, María, por favor. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandecerá la luz. Amén, aleluya. Gracias, María. ¿Quiénes andaban muertos, amados? ¿Quiénes andaban en valle de muerte? Nosotros. Nosotros. Es correcto, y nos resplandeció la gran luz. ¿A quién pudimos ver a través de comenzar a guardar los mandamientos? A Nuestro Yeshua. don Yeshua. Yeshua. Claro, a nuestro Creador, amados, a nuestro Adón Yeshua, exactamente. Entonces, dense cuenta, por eso les digo, ustedes estudiamos las fuentes rabínicas y dicen lo mismo que viene en el Nuevo Testamento. Sé que tiene errores, sé que hay cosas que agregaron, que también están en el Antiguo, también hay cosas por ahí que modificaron, pero si nosotros nos fijamos en objetivo de la palabra, de la verdad, de lo que dice nuestro Creador, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, Él nos va mostrando todo esto. Y por eso Génesis, a mí en lo personal, este es el segundo año que me toca ministrarlo. Yo le decía a Edith que no lo había ministrado, pero ya me enseñó que sí. Génesis es bastante complicado, amados, porque de verdad que tiene tantas perlas. Les digo, nos podríamos quedar en el versículo 1 y de ahí estudiarlo una hora y no acabaríamos, pero cada palabra específicamente del libro Bereshit, híjole, amados, de verdad que es una cosa impactante y maravillosa. Ahora, interesantemente, cuando está esta luz del primer día, nos habla de las luz y las tinieblas. Vamos a leerlo. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim, perdón, aquí lo repetí. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde y la mañana día 1. Esta frase que aparece aquí, amados, pónganlo en sus Biblias, escríbanlo, aparece como Yom Ejad.
no aparece como en los demás días que aparece segundo día, tercer día, en hebreo, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, aquí no, aquí aparece Yom Ejad, que significa como un día compuesto, o sea, ni siquiera, tiene inclusive hasta como algo diferente a los demás días. ¿Y esto por qué es? Porque la oscuridad y la luz de lo que nos está hablando es justamente de andar en el bien, andar en la justicia, en la sabiduría, o andar en el mal, en la desobediencia. Fíjense qué dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿te acuerdas? En la Reina Valera dice, y llamó entre la luz y las tinieblas. Ahí en tu Reina Valera seguramente así aparece. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Hijos de la luz. ¿De qué luz? De esa luz del primer día. De esa luz del primer día. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y vio Elohim la luz buena y la oscuridad o las tinieblas malas y las separó. ¿Y qué dicen los judíos? Que dicen que la luz es para los justos y las tinieblas para el pecado. ¿Se dan cuenta? No durmamos pues como los demás, sino que velemos y bueno, continúa. Eso es interesantísimo, amados. Interesantísimo, de verdad que a mí me voló la cabeza. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, si tú lo ves en hebreo, dice, Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamain et Haaretz. Y creó Elohim Aleph Tav los cielos y la tierra. Pero cuando dice creó, dice el verbo bara. Bara. En hebreo es bara. Y bara se utiliza, ahorita lo vamos a analizar más adelante, bara se utiliza para crear algo de la nada. No hay nada formado y lo creo. Pero en este momento, cuando dice, entonces Elohim dijo, haya luz, no dice vara. Por eso les digo, no es que Yeshua haya sido creado, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Yeshua no fue creado, porque el verbo que aparece aquí, amados, es el verbo haya, hayaor. El verbo haya es cuando se utiliza como algo que ya existe y como que aparece. El verbo haya no significa que la luz fue creada, sino que se le dio lugar a. Muchas veces se puede entender como existir, pero más bien es como un verbo que significa dar lugar. Elohim hizo la separación entre la luz y las tinieblas, ya que los malvados no merecían utilizar la luz, por esto fue separada para los justos en el mundo venidero, en el Olam Haba. Entonces, aquí, si tú lo ves en hebreo, no es lo mismo davar que haya. Vamos a ver más ejemplos. Bien, ahorita regresamos a ese concepto, ¿vale? Ahora, analicemos este concepto, espíritu de Elohim. Génesis 1:2, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Fíjense que menciona Rashi. Rashi es un comentarista judío que tenía mucha sabiduría, amados. No todo lo que diga Rashi es infalible, no. Hay muchas cosas que hay que escudriñarlas. Sin embargo, amados, bueno, muchas de ellas sí son de mucho aporte, ¿vale? Fíjense. Rashi señala que el Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, se debe de entender como algo que emanaba de Elohim y no como Espíritu de Elohim, haciendo alusión al trono de la gloria que se movía suspendido en el aire encima de las aguas por efecto del aliento y la palabra, la davar que salía de Elohim. Vean cómo Rashi también utiliza la davar. Esto lo vemos en Bereshit 1:2 del Talmud, ¿no? Ahora fíjense, vamos a ver ciertos textos, cómo lo menciona Rashi. Ruach de Elohim, o sea, el Espíritu de Dios no es un viento físico, sino una emanación de la presencia divina. ¿Y por qué hago mucho énfasis en la emanación? Porque me recuerda mucho las palabras de Yeshua diciendo, salí del Padre y regreso a Él. Yo no conozco otra persona dentro de la escritura que diga eso.
No oigo a un Salomón diciendo salí del Padre y ahora voy a él. No lo oigo. Si lo hay, pues bueno, indíquenmelo también pues para estudiarlo, ¿no? Pero Yeshua es el único que dice salí del Padre y regreso a él. Emanación, regresa. Merajafet, que es esto que se traduce como cernía. Dice Rashi que es una vibración del poder del Creador. Kise Kabot, el trono de la gloria, que se traduce como la Shejinah. ¿Te acuerdas que cuando estudiamos el Arca de la Alianza y que Moisés hablaba con el Creador, decía que la Shejinah del Altísimo posaba sobre el Arca de la Alianza? La Shejinah es la escritura nos las muestra como una emanación del Creador, pero materializándose. Sobre las aguas. Como una presencia. Ajá, como una presencia, hermanita. Sí, no me quiero ir como muy irreverente, pero yo me lo imagino así como una luz, digo, no me quiero ir muy irreverente, pero como una luz que se posaba encima del arca. Exacto, como algo físico, no tan como nos dice la escritura que el Todopoderoso es espíritu, o sea, como algo que no se ve, sino más bien como algo que se manifiesta. Exactamente, como una presencia. Sobre las aguas indica soberanía de Dios sobre el caos primordial. Acuérdense que Main en hebreo es aguas, tiene dos significados, agua, pero también caos. Caos también significa. Entonces, sobre las aguas, sobre el caos, o sea, él reina sobre todo. Y por el soplo de su boca y por su palabra, Rashi lo menciona que ocurre mediante la palabra divina, la memra o la dabar de Hashem. Es interesante, amados, es interesante. Y lo comento esto también para que tengan herramientas para cuando algún judío venga y les diga que somos muy cristianizados, pero es que también en el judaísmo lo creían. Obviamente, bueno, si ya estudias más hacia adelante, pues ya lo van a desmaterializar completamente al creador, ¿no? Pero no era así antes. Y hay muchas fuentes que lo avalan. Ahora, en forma de paloma. ¿Qué te recuerda esto? El Ruach de Elohim en forma de paloma. Cuando el bautismo de Yeshua, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Fíjate. ¿Mandé? Amén, amén. Amén, hermanita. Fíjense, en el Tratado de Hagigá, comentarios rabínicos, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Acuérdense que era la Shejinah, que era como una emanación, algo material. ¿No dicen qué? No dicen que en forma de hombre, no dicen nada, pero es algo material. Así lo interpreta el judaísmo, ¿vale? El Espíritu de Dios, la Shejinah, se movía sobre la superficie de las aguas como un ave que revoloteaba sobre sus polluelos. Cuando la escritura nos dice que sobre Yeshua descendió un espíritu en forma de paloma, no era algo nuevo, amados. Todo esto ya lo tenía el judaísmo. El Talmud nos describe el espíritu de Elohim como un ave que aleteaba sobre sus crías sin tocarlas, pero dando vida con el calor de sus alas. En Bereshit Rabá, también es parte del Talmud, dice, el espíritu de Dios se movía. Este es el espíritu del rey Mesías, imagínense. El espíritu del rey Mesías. ¿Qué significa que se movía? Era algo así como una paloma que revoloteaba sobre sus polluelos sin tocarlo. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, Lucas 3:21. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Yeshua fue bautizado. Y mientras oraba, fue abierto el cielo. Y descendió el Espíritu Santo, el Ruach de Adonai, la Shekinah de Adonai, sobre él en forma corporal como paloma. Y surgió una voz del cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. ¿Se dan cuenta, amados? Qué hermoso es esto. Cuando Yeshua fue inmerso en la presencia divina de Adonai, el trono de la gloria, la Shekinah, la emanación, como dice Rashi, del Altísimo, acorde a lo que nos dicen las fuentes judías, era en forma de paloma, ya no sobrevolaba sobre las aguas, sino que ahora se posó sobre estas, es decir, sobre Yeshua, amados. Bien,
Ahora vamos a estudiar el firmamento. Génesis 1:7, e hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y a la tarde fue llamada, y fue la tarde y la mañana día segundo. Ok, amados, esto es lo que les comentaba. Cuando ustedes ven aquí que dice la escritura, e hizo Elohim, el verbo que aparece ahí es hayá, no es bará. La única vez que aparece Bará es al inicio, y creó Elohim los cielos y la tierra. De la nada los creó. O sea, en pocas palabras significa eso, de la nada los creó. Pero aquí no. Aquí nos está hablando que es como cuando yo les digo, voy a hacer mi cama. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que voy a crear una cama o que voy a tender mi cama? La voy a acomodar. Voy a tender mi cama y la voy a acomodar. Voy a hacer mi cama. Voy a hacer el aseo. A eso se refiere cuando dice e hizo. ¿Qué quiere decir? Que empieza a organizar. Ya estaba creado, pero el Eterno empieza a organizar. Ahora, me podía ir un poquito más profundo aquí, pero vuelvo y repito, es algo que se extiende muchísimo, amados, y la intención no es salir saturados de información, pero si tú ves tu Biblia, el primer Génesis 1:1 te habla de una creación de la nada, pero de repente se brinca un espacio de tiempo y abajo te aparece que la tierra ya estaba desordenada. Yo te pregunto algo, ¿Dios crea cosas en desorden? No, no. Allá es un Elohim de orden, lo dice la escritura. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya lo estudiaremos más adelante o el próximo año, porque cada año es una perla, amados, pero se interpreta que Dios creó el cielo y la tierra y después hubo una rebelión. Hubo un desorden, de hecho los salmos mencionan que los cimientos fueron abiertos, se vieron, bajó Elohim montado en un querubín y extendió su ira, o sea, muestra un juicio, ese salmo muestra un juicio. Y después de todo ese juicio, amados, ahí es donde el Creador, obviamente por este juicio hay desorden y entonces el Creador comienza otra vez a organizar todo. Por eso es que nosotros vemos el verbo hayá y no el verbo bará, porque ya estaba creado, pero el Eterno comenzó a organizar todo. Entonces aquí, pues bueno, nuevamente aparece el verbo hayá y pues bueno, quiere decir que ya estaba creado, solo faltaba acomodarlos. Job 26:11, los pilares de los cielos se estremecen y quedan atónitos ante su reprensión. Fíjense, los pilares de los cielos se estremecen y quedan atónitos ante su reprensión. ¿De quién? Del Todopoderoso. Pero fíjate qué dice Mateo 8:26. Les dice, hombres de poca fe, ¿por qué están temerosos? Acuérdense que hubo por ahí el mar se agitó mucho, se estremeció y los discípulos de Yeshua estaban espantados. Y él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué están temerosos? Se levantó y reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense nada más, amados. Lo mismo que dice Job, atónitos ante su reprensión. Porque es la palabra creadora, la emanación del Creador, es la Dabar, la membra de Adonai, amados. Ahora, tendríamos que preguntarnos, en todos los días, cuando termina la creación, dice que vio Elohim, vio Dios que era bueno. ¿Por qué en el día 2 no dice eso, amados? ¿Alguien sabe? Él creó, él separó la expansión. Amén. Lo aprendí con Liliana. Ok, ¿por qué? El segundo día no dijo así, porque ese segundo día estaba relacionado con el diluvio. Entonces iba a venir diluvio y no iba a ser bueno. Mi hermosa. Eso es lo que aprendí con ella. Ok, mi hermanita hermosa. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Obviamente sabemos que la escritura es fuente inagotable de sabiduría. Debe de haber una perla ahí donde nos dice mi hermanita Juanita. Pero en este caso nos vamos a enfocar directamente a qué. En este día no dijo Dios y vi que era bueno. ¿Por qué? Porque todavía no había terminado de hacer, de crear, perdón, aquí está.
aquí está, porque todavía no había terminado, amados. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que cuando el Creador termina su obra, ahí dice, y vio que estaba bien, y vio que era bueno. Si se dan cuenta, todavía no terminaba. ¿Por qué? Porque faltaban justamente del agua salir los seres vivientes. Fíjense que dice Génesis 1:9. Gracias, mi Juanita hermosa. Génesis 1:9. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco. Y fue así. Y lo seco llamó Elohim tierra y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. Es decir, solamente las había separado, pero no había surgido ni la tierra, o sea, todavía no había como que acomodado todo. Hasta que empezó a acomodar todo y lo terminó, dijo y vio que estaba bien. Ahora, ¿qué dice? Entonces Elohim dijo, produzca la tierra vegetación, hierba y haga germinar el árbol. Continúa y al final, ¿qué dice? Y vio Elohim que estaba bien. Esto quiere decir que Elohim en su tremendo poder nos muestra que cuando las cosas están completas y acabadas, Él les puede llamar cosas buenas. Antes no. En el día 2 no le llamó bueno, o sea, simplemente lo omitió. Termina hasta aquí el versículo. Separó las aguas de arriba, las aguas de abajo y hasta ahí. No dijo que eran buenas. Pero cuando empieza ya a terminar su obra, entonces sí dice, está bien, fue bueno. Y esto también nos debe de llevar a reflexión, amados, ¿cómo están nuestras obras delante del Creador? ¿Están medio hechas, medio terminadas o están terminadas para que el Creador diga y es bueno? Yo entre más, o más bien, entre más nos permite el Creador conocerlo, yo no sé ustedes, pero de verdad que yo me quedo así como una niña embobada con su papá. Pues es así como de, ay, cuánta perfección, ¿eh? ¿Cuándo seremos así? ¿Cuántos de aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí empiezan a hacer una cosa y no la terminan? Amén. 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 Presente. De mí no esté hablando. De mí no va a estar hablando. Amados, sí, somos, bueno, o sea, somos así los seres humanos. No tenemos que, por eso nos llama el Creador a esforzarnos. Pero fíjense, el Creador no hace las cosas a medias. Él las termina y dice, y vi que estaba bien. Qué bonito, amados, qué bonito, sinceramente. Ah, bueno, me salté esta diapositiva. Es lo que les comentaba. El verbo, el verbo hebreo bara y el verbo haya son diferentes, son distintos para el uso. El primero es un verbo que se traduce típicamente como crear y lo encontramos en ejemplo en el versículo de Génesis 1:1, el que ya leímos, y creó Elohim, bara, Elohim. Quiere decir entonces que específicamente no existía antes y que ahora viene a la existencia. Y el verbo haya se utiliza que algo ya existía o que va a llegar a ser, ¿vale? Entonces, eso es importante poderlo ver en hebreo principalmente. Ahora las lumbreras, Génesis 1:14, y dijo Elohim, haya lumbreras, lo mismo, haya, no dice bara, haya, ya estaban, nada más las organizó. En la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Entonces, bueno, esto lo quise traer a colación, sobre todo para darnos cuenta también que las lumbreras, las constelaciones, todo el ejército celestial principalmente, ya estaba, amado, solamente lo organizó nuevamente el Creador. Y de igual manera, pues bueno, interesante las lumbreras, pues ¿para qué las hizo el Creador? Para señales para nosotros, para conocer tiempos, sazones. De ahí nosotros manejamos lo que son las santas convocaciones, lo que el Creador más adelante le ordena a su pueblo, para eso lo hizo él. Ahora es interesante esto, posteriormente comienza el Creador con los seres vivientes. Empieza, fíjense, entonces dijo Elohim, bullan las aguas, seres vivientes. Rashi explica que los seres vivientes comenzaron a surgir de las aguas. No específicamente que todos surgieron de ahí, pero de ahí comenzaron. Por eso decimos que el agua es vida, ¿verdad? Porque sin agua no hay vida.
Entonces, la misma escritura lo avala. Desde ahí comenzaron los seres vivientes. Nos damos cuenta que la primera ordenanza que da el Creador es fructificado y multiplicaos. ¿Y qué te dice hoy el enemigo? Que no, que ya hay muchos, que ya no te multipliques, que ya mejor tengas un perrito, y no es lo que el Creador ordenó. Él dijo fructificad y multiplicaos, ¿ok? Y al final nuevamente vuelve a decir, y vio Elohim que estaba bien. Ahora, este es interesante, amados, lo que mencionan justamente los comentaristas judíos. Fíjense, los seres fueron creados para servir al ser humano, los animalitos, todos, ¿no? Pero también para enseñarles humildad. Qué tremendo, amados. En Bereshit Rabá 7:5 dice lo siguiente: los sabios explican que inclusive los animales más pequeños como el mosquito tienen un propósito. Si el ser humano se vuelve orgulloso, se le puede decir, incluso el mosquito fue creado antes que tú. Dense cuenta que todo fue creado antes que el hombre. Y esto tiene mucho significado también con lo que dice Isaías. El buey conoce a su dueño, el asno también. O sea, fíjense, el buey y el asno. O sea, ¿qué se compara el buey y el asno con nosotros? Pues que ellos sí conocen a su dueño y nosotros no lo conocemos, a nuestro hacedor. O sea, estamos en peor condición que un buey y un asno. Así lo dice Isaías. Te das cuenta y es algo hermoso. O sea, esta parte de somos la creación perfecta del Creador, pero también nos damos cuenta que nos creó hasta después que todas las bestias. El significado espiritual de los animales según el pensamiento de Midrash. Cuando digo Midrash es comentarios judíos. Cada especie animal tiene una función espiritual y un mensaje simbólico. El león representa la fuerza, la serpiente el símbolo del libre albedrío y el desafío moral. Las aves que vuelan en el cielo a menudo representan la elevación del alma y la hormiga la diligencia. ¿Cuántos no han admirado, amados, cómo las hormigas están trabaje y trabaje y trabaje? Amén, amén. Amén. Que dice uno, ay, hormiguita, hoy es día de descanso, ay, ahí está la hormiga. Y de hecho, digo, también la palabra lo dice, en Proverbios, si no me equivoco, dice que las hormigas son diligentes. O sea, imagínense, cada bestia o cada animalito que el Creador nos dio tiene algo que mostrarnos. Los perritos. Yo veo a mis perros y digo, yo quisiera tener el carácter de un perro. Y se oye chistoso, ¿no? Ay, como Lorena, pero es que de verdad son súper leales, no se enojan, no son celosos. O sea, ¿qué dice uno? Yo quiero ser así. Te Guardan, protegen. te protegen, guardan silencio. Y uno está ahí. No siempre, hermanita. Son más obedientes, Son más obedientes. Bueno, algunos escandalositos. pero Pero son obedientes. La mayoría de perritos son muy obedientes. Y más si así lo es. reprendes, aún más. Sí, y nada de que se enojan. Uno nos dicen algo y ya estamos así, ya. ¿No? Y ellos no, bien lindos. Y es eso. Agachan sus caritas, sus orejitas y te ponen tristes. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, los sabios judíos interpretan esto también. O sea, cada animal tiene un carácter, obviamente todo dado del creador, que nos permite también aprender. Y les digo, imagínense, ellos inclusive dicen, si te vuelves orgulloso, hasta un mosquito fue creado antes que tú. O sea, no valemos nada. O sea, en el sentido de no ser orgullosos, amados. Obviamente para el creador valemos más que los animalitos, pero no ser orgullosos, solamente para recordar eso. Bien, vamos con esta frase que también es tema de mucho debate, amados. Cuando dice en Génesis 1:26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchas personas interpretan que aquí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero bueno, esto se sale totalmente del pensamiento israelita, hebreo, se sale totalmente, amados. Aquí hay varias posturas. Yo en lo personal no oigo tan descabellado lo que dice Rashi, no como él lo explica, pero se puede interpretar así también. Sin embargo, vamos ahorita a lo que probablemente sea, lo que tiene un 80% más de probabilidad que sea.
se maneja un hebreo majestático. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice hagamos, el uso lingüístico del plural expresa grandeza y majestad. Es como decir Elohim, no estamos diciendo que hay varios dioses, Elohim es plural, Elohe es singular. No es que digamos que hay varios dioses, estamos diciendo que es el todopoderoso, el enorme, el grande, o sea, a eso se le llama hebreo majestático, que genera grandeza, entonces, o autoridad. Entonces, dice, especialmente en sustantivos o verbos, para referirse a una sola persona o entidad con el fin de exaltar su dignidad y poder. No implica que haya varios individuos, sino que se resalta la magnificencia del sujeto, magnificencia del sujeto. Dios habla en forma de realeza, como un rey que dice, hagamos, aunque solo Él es el que ejecuta la acción. Y esta parte yo les digo, voy más como de acuerdo, porque por ejemplo Rashi dice, no, lo que pasa es que Dios le estaba pidiendo permiso a los ángeles. Yo no lo considero como que pedirle permiso, pero sí como esta parte de involucrarlos, como si les dijera yo ahorita, amados, vamos a estudiar. No es que les esté pidiendo permiso, no es que no haya estudiado y ustedes me vayan a enseñar, no, es vamos, como que los involucro, vamos a estudiar juntos, vamos. Entonces yo voy a ministrar, pero están involucrados, van a aprender. Y es así, obviamente las huestes celestiales ya estaban creadas, los ángeles, todo el ejército celestial se creó antes que el ser humano. Entonces, lo que comenta Rashi, les digo, no es tan descabellado, pero yo digo, yo neófita, yo no lo manejaría como que pedirles permiso, sino más bien como esta parte de involucrarlos, porque esta parte lo vemos mucho del carácter del creador, amados. Él no es un Dios soberbio que dice, yo aquí solo lo que yo digo se hace. No, él involucra siempre a su creación. Por ejemplo, en el acto de la circuncisión, me encanta citar los judíos porque se preguntan todo y así deberíamos de ser nosotros. Ellos dicen así, preguntas como estas, ¿y por qué Dios creó primero al hombre? ¿Y Adán habrá nacido con ombligo o sin ombligo? Así, este tipo de preguntas. Y una de las preguntas que se hicieron fue respecto a la circuncisión. Dijeron, bueno, si tenemos que circuncidarnos la carne, ¿no sería más conveniente que Dios ya nos hubiera mandado circuncidados? Y ya dicen los jajamí, ¿no? Dicen, no, porque Dios quiere hacerte partícipe de la creación. Él quiere que tú termines la obra, como la cerecita del pastel. Y por eso cuando escucho a Rashi que dice, bueno, es que le pide permiso a los ángeles, digo, no, yo creo que es la misma esencia de pedir, de involucrar a su creación. Hagamos al hombre. Pero bueno, eso es una interpretación. La otra es esta que les comento, el hebreo majestático, que es signo de grandeza. Hagamos, o sea, yo los voy a hacer. ¿Por qué? Porque después dice que Elohim hizo al hombre. No dice e hicieron al hombre, dice hizo, singular. Lupita, adelante. También podría ser porque recordemos que cuando creó a los animales, o bueno, cuando hizo a los animales, le dijo a las aguas, produzcan las aguas. Cuando creó a las plantas, produzca la tierra plantas de todo tipo. Cuando hace el hombre lo hace del polvo de la tierra. Podría ser que el creador es una idea local tal vez, que le estaba diciendo, hagamos al hombre a la misma tierra de donde va él a formar al hombre. ¿Podría ser? Puede ser, hermanita, sí, puede ser otra interpretación, claro. Lo que pasa es que sí, yo siempre digo, el foco principal es que hay un solo Elohim, ¿no? O sea, es Ejad. Ejad, que sabemos que Ejad es una unidad compuesta. O sea, no es unidad singular, sino compuesta. Nos muestra obviamente al Padre y a su palabra creadora. Eso es lo que nos muestra la escritura, ¿vale? Entonces es una unidad compuesta, pero sí, Lupita, no suena loco, pero sí, les digo, a mí me gusta poner como todas las fichas en el tablero y que ustedes las puedan estudiar. No que crean lo que yo creo, sino más bien que las estudien. A ver, vemos esta fuente, vemos la otra, la analizamos, la estudiamos, esa es la intención, ¿vale? Amén. Entonces, oiga, hermana, entonces, sí, bueno, así ahorita pensando y tomando en cuenta todo lo que nos acaba de decir y lo que hemos estudiado,
ese decir estamos, y tomando en cuenta lo que nos acaba de decir anteriormente, donde Yeshua es la luz del mundo y donde Él ya estaba presente, pues también se puede considerar como una expresión a lo mejor verbal, pero a la vez reconociendo la presencia de Yeshua en el momento, ¿no? De hecho, gracias, hermanito Víctor, sí, de hecho, quien nos muestra que creó, o sea, que moldeó, pues es su palabra, Yeshua, justamente. Porque acuérdense que a quien Yeshua llama al Padre, que es la plenitud de todo, Él nos dice la Escritura que es invisible, es decir, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no tiene una manifestación visible más que su palabra. Amén. Hasta ese momento él era, vamos a decir, intangible, porque hasta el momento que él puso un pie en este mundo, pues entonces ya se volvió como tal, la versión visible del Dios invisible, ¿no? No, hermanito, ya estaba visible. ¿Por qué? Porque cuando dijo el Creador, haya luz, cuando dice él, haya, es esa luz del primer día fue Yeshua mismo, fue su dabar, fue Amén. su manifestación visible. Entonces ya estaba tangible, o sea, ya está, de hecho, pues nos dice que moldeó al hombre, moldear, pues como que se moldea con manos. Entonces, sí, o sea, ya Yeshua ya estaba. A lo mejor no como lo vimos nosotros, obviamente estaba en toda su gloria, Amén, como la luz del primer día, pero sí, eso también puede ser. En algún momento también pensé, dije, bueno, Yeshua le decía al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo, o sea, él hablaba con el Padre, entonces en algún momento también yo llegué a pensar, dijo, hagamos, así como Yeshua le dijo, glorifica, pues así también hagamos, ¿no? Es que saben qué, amados, miren, es un tema bastante complicado porque queremos comprender algo que se sale fuera de nuestra mente. El Todopoderoso no habita bueno, Él habita en todos lados, pero me refiero, nosotros no habitamos donde Él habita. Él habita, de hecho, inclusive en la física cuántica le llaman en otra dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión, que de hecho Pablo habla de ello, para que no piensen, y ahora está Lorena que tomó, no. Pablo habla de la dimensión del Mesías, habla de la altura, el ancho, el alto, altura, ancho y angosto, creo que menciona, es la tercera dimensión, es en la que nos encontramos. Y los físicos, de hecho, dicen que para el hombre de la tercera dimensión, que somos nosotros, es imposible comprender la cuarta dimensión, porque estamos hablando de algo que no sabemos. Amén. Entonces, y ahí entran también, y ahí entramos entonces todos nosotros, tanto la amada casa de Judá como nosotros. Claro, totalmente. Entonces, querer comprender al Creador es querer comprender algo que no conocemos. Es como si yo les quisiera decir, oigan, ¿ustedes conocen el chahuitle? Y me va a decir, ¿qué es eso? Ah, pues mira, es una fruta con una forma rombo pixoleada, y tú vas a decir, ¿de qué me hablas? O sea, no te lo puedes imaginar porque nunca lo has visto. Te lo puedo más o menos describir. Por eso es que también Pablo menciona que es la sombra. Una sombra es algo que medio ves, pero no comprendes. O sea, medio como que lo ves, pero no lo comprendes. Y claro, por eso yo digo, comprender al Eterno es difícil, porque estamos hablando de algo que se sale de nuestra mente. Nosotros queremos comprenderlo con una mente limitada. Nosotros estamos en este plano terrenal regidos por el tiempo, la gravedad, el espacio, pero el Creador está por encima de ello. ¿Qué vamos a poder comprender? Dijo Yeshua a Nicodemo, si te hablo de lo terrenal y no me entiendes, ¿cómo te voy a hablar de lo celestial? Y así pienso que estamos cada uno de nosotros, queriendo comprender a veces. Digo, el Padre nos permite comprender hasta cierto punto, pero no a plenitud. Pero ¿por qué Yeshua hablaba con su Padre? ¿Y a poco Él se envió a sí mismo? ¿Y a poco? Es que quieres comprenderlo con tu lógica, porque la Escritura dice, y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te vas a tomar a ti mismo? Pero tiene mucho sentido si estamos comprendiendo el ejat del Eterno. Es una locura, amados, pero es hermoso el Padre. Entonces, bueno. Amén, amén.
Amén. Esto demuestra que solo Él realizó la creación. Cuando dice acá abajito, dice, y Elohim hizo al hombre, no dice, y Elohim y los demás hicieron, no, dice hizo, singular, hizo al hombre. Hagamos no implica compañía, sino honor, dignidad y majestad. Y pues bueno, amados, hasta aquí nada más como resumen. Hay mucha información más que ver, pero tan solo con esto creo que ya vamos a tener para el Shabbat, para escudriñar, para estudiar, para indagar, porque de verdad que les digo, Génesis en especial, Bereshit, es uno de los libros con más grande cantidad de información, que les digo, no acabaríamos, en una hora no acabamos, amados, nos falta todavía mucho más. Entonces, hasta aquí la administración de Génesis, espero que haya sido de bendición. Shabbat Shalom a todos.